rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Reciban un saludo, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy, domingo 5 de mayo, podamos disponer de ese tiempo para complementar nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Y el devocional lleva por título No comprometas tu obediencia, estando en Primero de Reyes 13, del 11 al 24. Así dice la palabra de Dios. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, y el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. No comprometas tu obediencia. Vamos a estar estudiando la continuidad de este mismo capítulo, que es una misma narrativa, y con todo respeto, con todo aprecio, vamos a tratar tres elementos, los cuales son de vital importancia para cada uno de nosotros como creyentes. Si en el primer elemento, recuerda tu labor. El pasaje nos lleva ahora a un viejo profeta, el cual se ubicaba en el reino del norte. Nos dice acá, entonces en Betel había un viejo profeta el cual llegó su hijo, posiblemente un sacerdote de los lugares altos, y le cuenta todo lo que sucedió ante el rey e incluso las palabras que le habían dicho. ¿Por qué comento esto que posiblemente un sacerdote de los lugares altos? Porque dijo, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Bueno, pues el rey y también los sacerdotes que estaban ahí ofreciendo sacrificios. Entonces le contó todo lo que sucedió y la respuesta de este viejo profeta es ir, preguntar por qué camino se fue el hombre de Dios e ir tras él. Dijo en el versículo 13, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron sus hijos y él lo montó. ¿Con qué propósito? Para ir tras el varón de Dios. Y vemos que el versículo 14 nos dice que lo encuentra, podemos inferir que estaba descansando, no nos dice el texto así, pero pues lo podemos comentar. Dice el versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. De manera que el objetivo fue ir por él e invitarlo a comer a su casa, el versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Pero el hombre de Dios lo que hace es responder firme que no. Versículo 15, 16. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, recordando la orden que Dios le había dado. Y en el versículo 17 dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino que fueres. De manera que en este momento podemos ver que la convicción, la decisión y también la determinación en la que estaba el profeta era una de obedecer la palabra que había recibido por parte de Dios.
De manera que en nuestros tiempos siempre habrá momentos en el que nuestra fe será probada. Y es ahí donde nosotros debemos orar al Señor, pedir por su fortaleza y recordar que hemos sido llamados a arrepentimiento y a santidad. Teniendo estos dos elementos presentes, vamos a mantenernos firmes confiando en el Señor, porque Él es quien nos brinda la salvación al momento de que nosotros nos acercamos para arrepentirnos, y Él es quien nos brinda todas las herramientas para ser santos, y en ese momento igual de santidad nos ayuda a obedecerle en toda nuestra manera de vivir. De manera que si te estás encontrando por algún problema en trabajo, escuela, en el día a día, si estás pasando por alguna adversidad interna en tu corazón, alguna gran preocupación, siempre debes de recordar tu labor, que es la labor de cada uno de nosotros: vivir como creyentes, predicar el Evangelio, vivir en santidad y ser creyentes fieles a nuestro Señor. Eso nos lleva a nuestro segundo punto: huyamos de todo engaño. Vemos que el objetivo del viejo profeta era que el hombre de Dios errara su labor. Esto por la insistencia y la próxima mentira que se va a leer en el mismo versículo 18. La estrategia del viejo profeta fue mentir sobre su labor y supuesto mensaje. De manera que dice el versículo 18, el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. De manera que al escuchar esta mentira, el hombre de Dios desobedece por completo a lo que el Señor le había mandado: que no comiera, que no regresara, que no estuviese allí. El problema vemos que fue que el hombre de Dios se dejó guiar por alguien que supuestamente era profeta y pues desobedeció la orden del Señor. Porque vemos el versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Podemos decirlos en términos del Evangelio. Pablo nos lo expresa muy bien en Gálatas 1:8 cuando dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo estaba siendo muy categórico aquí con los hermanos de la región de Galacia. Si alguien les predica un evangelio diferente, debe ser considerado prácticamente alguien como maldito, algo impuro, algo que ni siquiera deben de voltear a ver. Entonces, para cada uno de nosotros, cualquier enseñanza, cualquier práctica, cualquier palabra que atente contra la fiabilidad de la Biblia, tratando de manipular, tergiversar o malinterpretar o incluso dañar, debe y es equiparable a algo maldito y carente de valor. De manera que nosotros no nos debemos dejar engañar por falsas doctrinas, por el pecado, por presiones externas, por momentos que podemos decir: es que está presentando aquí una oportunidad. No, porque esa oportunidad no le va a dar gloria a Dios. Debemos de mantenernos firmes, debemos de huir de todo ello para no fallarle a Dios. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, de hecho es una oración, dice lo siguiente: presérvame de todo camino falso, nunca permitas que traicione a mi Salvador. Te amo, Señor Jesús, y aunque a menudo te entristezco, todavía deseo permanecer fiel incluso hasta la muerte. Nuestra determinación siempre debe de ser como esta oración que expresaba Charles Spurgeon, que el Señor nos preserve de todo camino falso, porque si nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, posiblemente aquí el hombre de Dios ya había dicho: ya, cumplí la labor, le confronté a Jeroboam, deseché todo lo que me había ofrecido y ahorita ya voy de regreso, ya la libré, el Señor está conmigo. Y llega este momento e incluso pues prácticamente ni siquiera consulta al Señor, ni siquiera le dice: ok, te dijo es un ángel, vamos a orar para corroborarlo. No, sino que simplemente se dejó guiar y falló. De manera que la única forma en la que nosotros tenemos la seguridad de no fallar a nuestro Señor, si hay algo que nos está ahí tratando de afectar, una falta de enseñanza, pecado, una práctica que no debe de ser, algo que está tratando de convencernos o endulzarnos el oído, regresemos a la palabra, que es la que nos ha dado el Señor, y en ella estaremos firmes y estaremos libres de toda mentira que quiera pues llegar a cada uno de nosotros. Y es que incluso Pablo lo expresó ahí mismo en Gálatas. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Nadie puede ir fuera de las Escrituras. Eso es un absoluto.
de manera que nosotros debemos de permanecer firmes y no ah, eh, a acceder a lo que es el engaño. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, que el cual es lo terrible de desobedecer. Lo terrible de desobedecer es invalidar las enseñanzas de Dios, y la realidad es que esto trae grandes repercusiones. Dios, vemos que aún desde las piedras puede levantar a personas que hablen de su verdad, porque vemos que usa al viejo profeta que había tergiversado su camino. ¿Para qué? Para confrontar al hombre de Dios por su desobediencia. Versículo 21 dice, y clamó al varón de Dios. Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. ¿Qué es lo que le dijo? Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dios, a través de esa persona que era prácticamente alguien que había invalidado los preceptos del Señor, am, es usado por el Señor y le recuerda que invalidó los estatutos, él invalidó la orden que Dios le había dado, e incluso le dice que por ello tendría una muerte deshonrosa, porque para la cultura judía era honroso que una persona al fallecer fuese enterrado en el sepulcro de su familia. Eso era una honra completa y total, y Dios le había dicho, no vas a gozar de ello. Vemos que el hombre de Dios se retira, regresa y dice que al momento de ir por el camino, un león sale al encuentro y lo mata. O sea, ni siquiera se lo come, no hace su función de león, sino que esto fue una obra soberana. Y vemos algo sorprendente. Dice que el asno que llevaba el hombre de Dios y el león, que fue quien perpetró el hecho, se estaban ahí junto al cuerpo, demostrando incluso una mejor obediencia que la que el varón de Dios llevó a cabo. Este pasaje, esta narrativa es una muestra de lo terrible de lo que es la desobediencia. Ciertamente Cristo llevó todo pecado en la cruz por nosotros, pero si nosotros desobedecemos conscientes de ello a diario, Cristo no falló. Quizás nosotros aún seguimos cegados por el pecado y realmente necesitamos de un Salvador como Cristo. Quizá debemos preguntarnos si realmente estoy viviendo en santidad, si realmente estoy obedeciendo al Señor o si estoy comprometiendo lo que es mi obediencia por ese pecado, por no dar la verdad, por ceder ante las presiones del momento. Recordemos siempre nuestra labor, que es ser hijos de Dios, vivir como tal, dar frutos, signos de arrepentimiento, huir de toda clase de engaño que tenga que ver con la palabra y fuera de la palabra, que quiera atentar contra nuestra vida espiritual, y ser conscientes de las consecuencias del pecado, que siempre va a terminar en muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que podamos poder disponer de estos momentos y de estos momentos para estudiar la palabra de Dios. Les agradecemos a cada uno por sus comentarios, a la hermana Irma Solís, a Gabriel Morales, a Alexander García, Fernando Pozo, Fulgencio Matencios, a la hermana Rosario, también a nuestra hermana Maya de Colombia, a nuestro hermano David de Jalapa, y que tengan un excelente domingo, disfrútenlo en sus iglesias locales, el Señor les bendiga. Me rescato y como el mar fluye su amor.